porque ahora vamos a conversar con nuestras invitadas que me han enseñado cómo se pone correctamente el collarín, porque ando, me lo pongo, me lo saco, me desespera, no tengo paciencia para estas cosas. Están con nosotros Julia Asa Santamaría, y es secretaria del Sindicato Nacional de Enfermeras de Salud, y está Rosa Hurtado, secretaria de Organización. Bienvenidas. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Y primero, muy agradecido porque ahora entiendo por qué no me funcionaba el collarín, ¿no? Tiene que estar recto. ¿No? Tiene que agarrar bien, además me tengo que mover así completo, ¿no? Así no puedo es, en bloque. Claro, por eso me sentía tan mal al final de cada programa, porque me he estado poniendo el collarín, pero igual voltea la cabeza, ¿no? En fin. No cumple el cometido el collarín. Cuéntenos, ¿cuál es la situación en la que están ustedes en este momento? Porque entiendo que, ¿no? Sus reclamos no están siendo debidamente atendidos y vamos a enfrentar una paralización. Así es. Buenos días, Nicolás Lucar. Buenos días a todos los televidentes y radioescuchas de esta emisora tan importante. Y efectivamente estamos aquí, no crea que también preocupadas, porque estamos en primer lugar pidiendo mejoras para nuestro trabajo. Mejoras que significan también mejoras en la atención de nuestros asegurados. Y en ese campo es de que el primer gran problema por la que atraviesa la enfermería a nivel nacional en la seguridad social es el déficit del número de enfermeras. Mire usted, para tener una medida de lo que esto significa, tenemos que a nivel de Sudamérica existen 4.3 enfermeras por cada 1.000 asegurados, pero en nuestra seguridad social tenemos 1.1 enfermeras por cada 1.000 asegurados. O sea, tenemos la cuarta parte de enfermeras con las que deberíamos contar. Así es. Y sumado a esto, este déficit, tenemos indicadores elaborados por la propia institución en donde se dice que debería de existir 14 a 16 pacientes por cada enfermera. Pero nuestra realidad que dice que tenemos de 20 a 30 pacientes por cada enfermera. Y he allí pues el déficit que se traduce en ¿qué? En insatisfacción del asegurado, en que ellos demandan de mayor atención, pero lamentablemente no podemos tener más brazos y más pies para poder atender a tanto asegurado, que se ve nada más cuando uno llega a la emergencia. En la emergencia, donde debería de haber por norma técnica 6 pacientes por cada enfermera, actualmente estamos atendiendo de 25 a 30 pacientes por enfermera. Y es lógico que nuestros asegurados demanden de mayor atención. Ahora, a esto hay que sumar, o sea, tenemos un déficit de personal, ¿no es cierto? O sea, no tenemos la cantidad de enfermeras que debíamos tener. Y esto se repite porque además se ha multiplicado el número de pacientes, ¿no es cierto? De una manera así astronómica. Ahora, además de eso hay un problema de las condiciones salariales. Claro, también hay un déficit en lo que es la revalorización del trabajo de todos los profesionales en salud y en particular de las enfermeras. Con decirle que nuestra remuneración ahorita, hablando si se quiere comparar con la UIT, es 0.8 de la UIT. Entonces, por eso es que nos tenemos que ver forzadas para dar el soporte a nuestros hogares, de tener tal vez otro trabajo en paralelo o hacer horas extras que a la larga repercuten en nuestra salud. Claro, porque es bravísimo. A mí siempre me ha llamado el régimen la atención al régimen de trabajo de las enfermeras, porque ustedes trabajan, ¿cómo es su sistema? A ver, nuestro sistema es por ley trabajar 150 horas mensuales, pero de estas trabajamos lo que llamamos la guardia chica, es decir, hacemos una tarde, al día siguiente trabajamos en la mañana, salimos y tenemos que regresar en la noche para trabajar 12 horas corridos, ¿no? Entonces, y de ahí tenemos nuestros días de descanso que normalmente lo que hacen es, como no alcanza el dinero que se gana en salud, tener otra chamba particular, donde se hacen también unos turnos bravísimos, ¿no? De 12 horas y a veces hasta de más, ¿no? Así es. Entonces, esa demanda física, también estrés laboral, demanda que nuestros indicadores de ausentismo del personal también se hayan incrementado. ¿Cómo se han incrementado las enfermedades profesionales? Tenemos colegas con TBC, con tuberculosis, el indicador de cáncer también está incrementando, el cáncer de mama, cáncer de tiroides, en lo que es la población de enfermeras. Y todo esto por este déficit no solo de personal,
sino también un déficit de infraestructura. Solamente basta con ir a las emergencias y ver que no hay extracción de aire. Cuando uno entra a la emergencia, todos estamos respirando lo de todos. Igual en las UCIs de Arequipa, UCIs de Angamos, acá en Lima, donde no hay extracción de aire y la contaminación biológica, estamos expuestas tanto nosotros los trabajadores como los pacientes. Porque además hay la tendencia a que el paciente esté la menor cantidad de tiempo posible hospitalizado para evitar el contagio, ¿no es cierto?, de estas infecciones intrahospitalarias. Pero ¿y quién piensa en los trabajadores de salud como ustedes, que están expuestos cotidianamente a ese riesgo, ¿no? Nosotros venimos demandando siempre mejoras en la infraestructura, mejoras en la dotación de protección para nosotros los trabajadores, y esto también pasa por el tema de disminuir el déficit de personal, pero también pasa por un déficit de equipamiento, porque tenemos nosotros hasta la actualidad actividades manuales. Por ejemplo, el controlar la temperatura es una actividad manual. El tomar la presión arterial es una actividad manual que hacemos hasta ahora, y estamos demandando de que hay actividades que pueden semiautomatizar el trabajo de la enfermera, camas que favorezcan el cambio postural de los pacientes, grúas que favorezcan el traslado de pacientes de camas a sillas o a camillas y viceversa. Sin embargo, esto lo tenemos que hacer de manera manual, de tal ocasión que repercute en nuestra salud, y hay muchas colegas que por hacer estos cambios ya están padeciendo de hernia de núcleo pulposo, y muchas también incluso con hernias cervicales, ¿no? Que así como probablemente tengan la suya, y tienen que andar con collarín. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿en qué momento duermen las enfermeras? Porque es increíble, y esto de la doble chamba, ¿no? ¿No? Entonces ya usted se podrá imaginar cuál es el estrés al que nos vemos sometidas, mucho más por el ritmo de trabajo, en donde cambia todo el ritmo circadiano, ¿no? de las personas. Y las noches lo hacemos días, y las días pues obviamente se nos convierten en noches. Y entonces el descanso de estos 3 días que teníamos también se ha visto recortado por esta necesidad de hacer horas extras por falta de personal. Y lo que era en un principio voluntario, ahora es obligatorio hacer horas extras, y para los CAS que se le llaman RPCT, ¿no? Eso de los CAS, o sea, sigue siendo un tema. Pero es que es increíble, ¿no es cierto?, que es decir, se le reclama a la empresa privada que respete los derechos laborales, ¿no es cierto? Pero en el sector público, porque además en la salud hay una discusión de que cuándo es público y cuándo es privado, ¿no? Cuando conviene es privado y cuando conviene es público, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Pero, ¿cuántas enfermeras hay en este momento bajo el sistema CAS? De colegas CAS tenemos más o menos, en total de los trabajadores CAS que van a pasar a 728 en salud son 9.000. De estas 9.000 tenemos 2.500 aproximadamente colegas CAS que tienen que pasar al régimen 728, en donde también, según el reglamento, se tiene que hacer de manera mensual. Pero hay todo, por ejemplo, el Virgen de las Nieves en Trujillo, donde las 500 enfermeras han entrado de un solo tramo por apertura del hospital, y entonces, ¿cómo van a pasar todo el número de enfermeras a 728? Por eso es que estamos demandando a la autoridad que no sea de manera mensual, porque total el presupuesto ya va a ser aprobado para todo el año 2018, y que lo hagan de manera trimestral o de manera semestral, para que no queden colegas con el mismo tiempo de labores como CAS, rezagados para un mes más. Lo que me resulta increíble es que estemos discutiendo esto, ¿no? Porque finalmente el trabajador CAS es un trabajador como de segunda categoría, ¿no es cierto? Así es. Así es. Así viene siendo tratado ahora, y es tanta de segunda categoría que entre ellos mismos existe una diferenciación en la remuneración. Existen colegas CAS en una región que ingresan con, digamos, 2.500 soles, mientras que en otros colegas CAS, para hacer la misma función, pero en otra región, que están ganando 1.800, 2.000 soles. Entonces, entre ellos no hay una homologación,
porque lo que demanda, lo que dice la autoridad es que es el contrato por el cual han sido ingresados. Ahora, ¿cómo va el tema del diálogo? Porque todas estas cosas supuestamente deberían resolverse conversando, ¿no es cierto? Bueno, ante todo, Nicolás, muchísimas gracias por estar acá contigo. Radio Exitosa siempre ha sido de apertura con el Sindicato Nacional de Enfermeras, ha estado muy comprometido, no es la primera vez que estamos acá en el set. Bueno, el diálogo hasta ahora ha sido fluido, podríamos decirlo, pero es un diálogo simplemente que no tiene ninguna solución. El presidente ejecutivo, como ente gestor de toda la institución, ha tenido diálogo abierto con nosotros, pero en realidad la demanda ya está a nivel de todo. Nosotros representamos más o menos a 10.000 enfermeras afiliadas al Sindicato Nacional de Enfermeras. Entonces, en una plenaria que hemos tenido el 26 y 27, las 204 delegadas a nivel nacional, a una sola voz han pedido el cierre de la brecha, las mejores condiciones laborales. O sea, lo mínimo con las herramientas que pueda trabajar la enfermera. Y lo único que nos ha tenido que llevar es a pedir, a hacer una medida de lucha de un paro de 24 horas, el día 24, mañana, para ser escuchadas, ya no el diálogo, sino buscar la solución. Claro, porque finalmente, o sea, eso nos lo contaba Cayetana Aljovín el otro día con lo que ella se ha encontrado. Es decir, en relación a los conflictos mineros, ¿no? Que no tienen directamente que ver con esto, pero la cantidad de mesas que se hablan, mesa, y es como la mesa que más aplaude, porque te tienen ahí como si fuera esto, ¿no? Y conversas y los compromisos, si se adquieren compromisos, no se cumplen o se estiran y se postergan, y bueno, ¿de qué te sirve si no hay una capacidad de resolver las cosas, ¿no? Así es, como nos ha dicho nuestra secretaria general, por ejemplo, ahorita somos más o menos alrededor de 12.800.000 asegurados, derechohabientes, titulares de seguridad agraria, pero, o sea, ¿cuántas enfermeras somos? O sea, si vemos la variedad, no hay equidad. Entonces, esto se ha ido postergando año, tras gestión tras gestión. Entonces, claro, y ahora se ha suplido primero contratando en regímenes laborales que no deberían ser aceptados como el CAS, o ahora forzando a la realización de horas extras de una manera desesperada para cubrir la sobredemanda, cuando debería haber por lo menos el doble de enfermeras que hay en este momento, claro, por lo menos. Se supone que estadísticamente hay una enfermera por 1.192 asegurados. Imagínense, o sea, y somos las que damos la cara al paciente, al asegurado, ¿no? El que nos exige, el que nos pide todos los días los medicamentos, los insumos. Claro. ¿Y qué le decimos? Los que están en contacto directo con el paciente y con todas las carencias, ¿no? Entonces, le tenemos que decir, no tenemos, no nos dan. No podemos decir eso, porque queremos a nuestra institución. Entonces, se enfrentan directamente con nosotros. Y entonces nosotros estamos haciendo esta lucha no solamente por nosotros, sino también por los asegurados, que tengan las mejores condiciones de atención. Yo también soy asegurada, usted será asegurado, su familia será asegurada. Entonces, llegar a una institución donde me reciban, por lo menos, con los medicamentos esenciales, que no hay, ¿no? Con una cama adecuada, con una cantidad de personal adecuado. Eso es lo que pide el asegurado, y eso es lo que también estamos pidiendo, que también estamos luchando por ellos, no solamente por enfermeras, sino también porque los asegurados tengan las mejores condiciones de estar en un hospital, que ya, bueno, y entrar en un hospital ya es tremendo, ¿no? Claro, y ahí tendría que agregar de que todas nuestras demandas no solo se basan en gasto, como dice la autoridad. Venimos hablando, venimos conversando, hay disposición al diálogo, pero todo lo traducen en números, en cifras numéricas presupuestales. Y no todo pasa por eso, porque si mejoraran las compras en e-salud, el 80% de medicamentos que se compran en salud dependen de sede central. Es la llamada compra centralizada. Pero sin embargo, el 80% de medicamentos en este momento no es comprado por e-salud, que obliga a que las redes hagan sus compras individuales por redes. Y entonces lo que costaría por una compra centralizada $1 en cada red, el sobrecosto significa $1.20, $1.30. Pero hace rato que hay un problema de gestión muy serio. Salud tiene una deuda enorme por cobrar que no cobra, que no tiene sentido, ¿no es cierto?
y dicen, no, es que hay municipios, gobiernos regionales que no tienen papás. Bueno, pero tienen propiedades, pues. Tienen propiedades, o sea no sé, si SUNAT no puede hacer esa gestión, bueno, que se contrate a alguien que lo haga, ¿no? Exacto, como para darle recursos a... Como usted mismo... O sea, yo, si me permite, yo creo que no es... O sea, hace algunos años tuvimos una discusión sobre que había que contratar para servidores del Estado del más alto nivel a los mejores profesionales. Y para eso había que subir la valla y había que pagar 30.000 soles al mes. Y los peruanos aceptamos eso. Que ganar 30.000 soles en el Perú es ganar mucho dinero en comparación de lo que gana un trabajador promedio, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos derecho a exigir a cambio es que estos funcionarios de primer nivel que están en las instancias de decisión, como en este caso el Ministerio de Economía, que es donde todo termina y en la mayor parte de los casos termina con un no, la respuesta no sea un no, sino soluciones imaginativas, alternativas, propuestas para que lleguen los recursos donde tienen que llegar, ¿no? Como en este caso a salud. Eso es lo que estamos demandando nosotros a la presidencia ejecutiva, que ya tome el señor presidente ejecutivo, el ingeniero del Castillo, tome la decisión en sus manos, porque venimos trabajando en una mesa de técnica laboral, pero quedan en medidas, digamos, de corto plazo y pequeñas, que no tienen el impacto de que nuestros asegurados se quejan de que no hay enfermeras, de que no hay camillas para ingresar a la emergencia, que no hay sillas de ruedas para ser atendidos en emergencia, que no hay cupos de cirugías, que los diferimientos de citas están largas por falta de personal, pero también por optimizar la gestión, por optimizar infraestructura que tenemos sin uso, infraestructura, torres de consultas externas que los días sábados están cerrados y los días en las tardes también están cerrados. Eso es increíble. Tenemos, ¿no?, salas de operaciones. Que tengas una capacidad instalada ahí pero y sin uso cuando tienes a los pacientes a veces esperando meses para ser atendidos. Nuestras demandas no solo pasan por mejoras a los trabajadores, sino mejoras a los asegurados y mejor optimización de la gestión con lo que tenemos. Bueno, tenemos que terminar lamentablemente por el día de hoy. Yo sinceramente lamento que mañana tengan que ir ustedes al paro, pero entiendo perfectamente sus razones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos debería pasar a todos con respecto a lo que hemos escuchado esta mañana, que no es la primera vez que lo oímos, ¿no es cierto? Y está claro, o sea, hay un problema de recursos en Salud, por supuesto, de Salud necesita mucho más recursos de lo que tiene, pero necesita un cambio radical en su gestión. Hay que administrar bien el dinero que se tiene y para eso tenemos los funcionarios que ganan lo que ganan. Así es. ¿No? Que demuestren para qué están ahí, ¿no? No para decir que no se puede, o preguntémoslo al ministro de Economía, ¿no? O la ministra en este caso, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y ustedes saben que estamos acá con ustedes. Mañana nuestro paro de 24 horas. Es total a nivel nacional. A nivel nacional, 390 establecimientos a nivel nacional y 10.000 enfermeras. Muchas gracias por estar acá.